Hola, ¿qué tal amigos? Reciban todos ustedes una bienvenida. Aquí oficialmente los saluda Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas por más de 35 años, liderando como siempre el canal de YouTube InfoYayate bajo la escuela virtual InfoYayate, aquella que ya lleva más de 10 años de operar. Una de las cosas importantes que nosotros hacemos en este canal es gestar o activar siempre la misión de ayudar a empoderar a la gente para que pueda aprender Microsoft Access. A pesar de que es una aplicación que lleva muchos años, pero una aplicación que de pronto mucha gente no la tomó porque siempre han visto que es muy difícil. Pero la idea es que se busca construir una base, una estructura firme, fuerte, potente, que permite que la gente a través de esa estructura pueda construir conocimiento y con ello puedan ayudarse bastante para poder crear algo importante que hoy en día las empresas requieren en todas partes y es el software. Muchas veces las empresas tienen que recurrir a diferentes organismos, empresas para ir y comprar un software que se ajuste más o menos, que se adapte a las necesidades de una empresa, pero una empresa muchas veces está buscando como este vestido, pero es un vestido que muchas veces no va a quedar a la talla justamente de lo que uno desea. Hay muchas veces software que distribuyen, unos tienen mucho sobre nómina, pero les falta mucho sobre inventarios, otros tienen mucho sobre compras, sobre cotizaciones, sobre pagos, pero les falta otras cosas. O sea, siempre se va a encontrar algo y es que no todo es completo. Si vamos a comprar un software para veterinarias, básicamente tendrá manejo sobre productos, sobre la cuestión de los animalitos, pero de ahí para allá, digamos que tener, por ejemplo, cosas como vacunación, trabajar lo que son los medicamentos, hacer las consultas, manejar controles, de pronto disponer de trabajar con el personal, por ejemplo, para depender de allí lo que es el concepto de los adiestradores, los paseadores, los entrenadores, etcétera, los veterinarios. Entonces, siempre habrá muchas cosas que quedan por fuera y no se van a mencionar nunca. Bien, entonces aquí en este espacio que estamos hoy, 19 de julio del año 2022, justamente sobre las 9:49 de la mañana, emitiendo, los quiero invitar muy cordialmente para que puedan continuar viendo muchas cosas interesantes sobre este proyecto veterinario que arrancó en el año 2018, que hasta la fecha lleva presente la elaboración y la emisión de 3 temporadas. La primera temporada fueron 150 videos. La segunda temporada fueron 90 videos. Y la tercera temporada, un poquito más corta, fueron 29 videos. La última temporada fue muy interesante porque fue una temporada en donde se habló muchísimo del sistema DAO. Se habló del tema del método DAO, haciendo uso, por ejemplo, de órdenes como add-new, órdenes como edit bajo un bucle determinado, que es con do while, X cosa, loop, ¿no? Y se pudo apreciar cómo a través de un método DAO podemos gestionar 1000 veces mejor todo lo que está referente al ingreso de los registros y el control de esos registros en materia de lo que es actualizar, consultar, editar, eliminar, imprimir y otras cosas más. Todos los 29 videos fueron muy interesantes porque en 29 videos se habló, por ejemplo, del proceso de los adiestradores, por ejemplo, manejar la programación de los adiestradores para conocer exactamente sobre el día cuánto ellos manejan. Un adiestrador generalmente, o paseador también,
Claro que paseador es una cosa, adiestrador es otra cosa y entrenador es otra cosa. Ahorita vamos a explicar un poquito esos tres conceptos, pero lo que sí les puedo contar es que en esa temporada 3, el papel que se desempeñó, en este caso, esta temporada 3, lo que hizo fuertemente fue mostrarles a ustedes cómo, por ejemplo, a través del Web Project, podíamos establecer una lista de todas las actividades del día de un paseador, o sea, conocer, por ejemplo, cuántos perros atendió en el día, cuánto se ganó en el día, ¿sí? No pudimos llegar a extendernos un poco más allá, como hablar, por ejemplo, de finalizar los pagos y todo eso, porque pues es mucho tema, pero por lo menos les mostramos cómo se podía alimentar una tabla sin tener que contar que ella está abierta y directamente desde un formulario, ingresando un registro o no. A través del método DAO, transparentemente pudimos apreciar cómo desde adentro, sin que esto sea una maniobra del usuario, es decir, directa, sino indirecta, que el mismo sistema lo haga por medio de la programación. Vimos cómo a través del método DAO se podía agregar registros, también vimos cómo se podía ver el recorrido de los registros cumpliendo determinado propósito, una sentencia condicional establecida en un bucle. Vimos eso, vimos cómo se armaban, por ejemplo, los anidados. Anidar, por ejemplo, condiciones, sentencias condicionales en un anidado. Digamos, abrí primero un índice, una sentencia condicional, y dentro de esa sentencia condicional abrir otra, y dentro de esa abrir otra. Hicimos hasta tres vías para poderles mostrar a ustedes pues lo bueno de todo esto. Entonces, por eso digo que esto es una enorme estructura elemental y básica para poder aprender programación. Hay muchas personas que de pronto entran en forma directa a programar en otras aplicaciones, en otros lenguajes, por ejemplo, como Python. Python es muy interesante y es arrollador. Me gusta mucho porque a través de Python usted, por ejemplo, puede trabajar lo que es el manejo de las variables en números grandes. Estamos hablando de billones de registros. Eso es interesante. Pero también me queda una pregunta. ¿Cómo es que podemos estar tan fuertes dentro de la programación? Si nosotros no empezamos de algo pequeño para entenderlo, tal vez de pronto va a ser muy difícil cuando lleguemos a algo muy macro, muy grande, para poderlo entender. El fenómeno de la internet es algo que hay que aprender a entender, porque no es lo mismo cuando usted entra a registros dentro de un mismo espacio, digamos un sistema monousuario, estamos hablando de un solo punto, digamos mi casa, por ejemplo, y dentro de mi casa yo tengo operando 4 máquinas en red, una red local, sencilla, y estoy trabajando el backend y el frontend, a hablar de meter datos dentro de una internet, cuando ya se nos sale de todos los espacios, ¿no? Y yo he visto que esta situación, pues en muchas partes ya lo manejan. Digamos un ejemplo, vamos a mirar Codensa. Si yo voy y hago un agendamiento de una cita, Codensa, por ejemplo, determina un calendario. Y en ese calendario, entonces, invita a la gente a que haga su agendamiento de una cita. Entonces, dentro del calendario expone cualquier cantidad de horarios, ¿no es cierto?, dentro del día, que pueden ser aproximadamente cerca de 10 horarios, 10 por 2, 20 horarios, pongamos así. Y sin embargo, los 20 horarios se llenan, pero sin embargo, falta mucho más de explicarle a la gente que cuando se hace un agendamiento, una vez que la persona se acerca a Codensa, no es entrar directamente a la sala y sentarse y esperar un turno, porque muchas veces uno va a mirar la pantalla y se refleja que haya ya un dígito de cuatro dígitos, y de pronto usted en su papel tiene 5 dígitos y uno dice, uy, caramba, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿qué le falta al sistema para mejorar? Ser más conclutivo en el lenguaje con el usuario. Y eso mismo es lo que buscamos aquí con las aplicaciones que nosotros les enseñamos a ustedes a hacer. Ser más conclutivo con el manejo del lenguaje que se está expresando para ese último
consumidor o ese último usuario que es el que lo maneja. Muchas veces un usuario entra a una aplicación y queda loco porque dice, ¿aquí para dónde voy? ¿No? O sea, ¿para dónde voy? ¿Qué tengo que hacer yo acá? Me siento perdido. Si yo voy a maniobrar, de pronto voy y la embarro, me meto en algún lado, hago un proceso, ¡ay caramba, la embarré! ¿Sí? Cosas de ese tipo. Entonces, ¿esto qué representa? Que nosotros tenemos que ser muy extremadamente conclutivos en el manejo del lenguaje que expresamos con el usuario, porque si nosotros no hacemos eso, pues vamos a perder mucho ahí. Pienso para mí que un excelente software, hoy por hoy, debe ser extremadamente educacional, muy altamente pedagógico, con el fin de que cuando la persona entre a una aplicación fuera dentro de su computadora o en una red local o a nivel de internet, se estuviera expresando un buen lenguaje de entendimiento entre ese usuario, entre ese lenguaje y el usuario, ¿sí? Para poder interpretar, porque muchas veces todos piensan que los que llegan allá, a ese sitio, son jóvenes. Pero lejos de imaginarnos que la mayoría no son jóvenes, sino son personas ya veteranas, personas ya con 40, 50, 60 años, 70 años. Hombre, ellos qué van a saber de las cosas y tristemente quedan olvidados en el tiempo. No son tenidos en cuenta y lastimosamente cuando ellos quieren hacer uso del sistema no pueden, les queda todo muy grande. Entonces esas son una de las razones importantísimas que debe adoptar un buen programador. El lenguaje conclutivo debe ser impresionantemente fluyente para que precisamente la persona cuando entra a una aplicación no se pueda perder. No se tiene por qué perder. Entonces, si nosotros en cada formulario lo llenamos de muchas ayudas, mejor, bastante mejor, porque la persona estará siendo llevada prácticamente de una manera casi automática por todo el sistema y va a ser rico y va a ser altamente agradable y satisfactorio cuando la persona dice, oiga, su aplicación es muy fácil de manejar, no importa si se necesita o no alguien que le enseñe, pero su aplicación es muy fácil de operar. ¿Por qué? Porque hay bastante lenguaje conclutivo ahí. Hay mucho lenguaje en esa aplicación donde le está diciendo haga esto aquí, haga aquí, allá. Las ayudas son muy importantes, son elementales, bastante elementales, porque muchas veces se pueden hacer cosas muy asombrosas en materia del software, pero si nosotros se nos olvida por un momento que esto lo observa un humano, se nos olvida por un momento que el humano requiere mucho más la capacitación dentro de ese escenario, dentro de ese formulario, cuando no existe una persona al lado que le esté orientando. Entonces la idea es ayudarle a esa persona desde la aplicación. Eso es muy bueno que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, hoy en día muchas aplicaciones, digamos, si nosotros vamos a recurrir a una EPS y la EPS nos dice, no, mire, es que ya usted no puede pedir la cita aquí, usted tiene que pedir la cita en internet, tiene que entrar a este portal, tiene que inscribirse como usuario, listo. Bueno, entonces uno va y se inscribe como usuario, pero muchas veces cuando se está inscribiendo la persona como usuario ni siquiera le explican muchas cosas importantes que debe tener presente el usuario cuando está en el momento de inscribirse. Dos, si por ejemplo la misma EPS, ¿sí? O la IPS, ¿no? Le dicen, mire, pida la cita, agende su cita en internet para el día que usted quiera, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo tenemos un escenario donde contamos con diferentes sucursales que nos pueden brindar el servicio, entonces tiene que estar habilitado todas las sucursales de la ciudad, ¿no es cierto?, para poder a cualquiera de ellas llegar. Y ojalá si cada sucursal tuviera un mapita sería interesante porque pues muchas veces la gente no tiene idea de cómo llegar a la sucursal. Entonces no sobra que se den instrucciones de cómo llegar al lugar. Y cuando se llega al lugar, ¿qué se debe hacer en el momento de llegar al lugar? Siempre existe un señor operando en un punto de recepción, que es quien va a atender al usuario cuando llega. Entonces es muy bueno que también el lugar donde uno va a llegar
el usuario esté prestante para prestar el mejor servicio al cliente, como es, por ejemplo, señor, ¿usted a qué viene? No, es que yo vengo porque agendé una cita. Ah, ¿a usted le dieron un número con esta cita? Sí, señor, nos dieron un número y este número corresponde pues a esta oficina y a esta hora. Ah, bueno, pase seguidamente aquí, le vamos a dar aquí un tiquete para que ustedes ya concretamente esperen ese lugar para que lo puedan atender. Muchas veces la gente llega y le pueden pasar chascos como este. Llega y entra, pero nadie le preguntó por qué venía a ese lugar. Se sentó la persona y puede esperar hasta 30, hasta una hora. Y siempre pensando, ve, tan raro, pero ¿por qué no me atienden? Porque no le atienden a la persona, porque simplemente pasaron ese filtro. Es decir, no hubo una inmediata atención donde la persona le dijera, mira, espérese porque tiene que hacer esto, ¿sí? Eso mismo pasa con el software. El software debe tener cualquier cantidad de elementos que ayuden a que el usuario pueda estar ¿cómo se puede decir? Más alerta, ¿sí? Más alerta a lo que está pasando, porque muchas veces se nos olvida por completo que los usuarios que nosotros tenemos muchas veces tienen diferentes edades y eso no lo vemos nunca, ni lo comprendemos nunca, ni nos lo enseñan en la universidad muchas veces, que también debemos tener cuidado con esa parte. Cualquier cosa que nosotros hagamos, si nosotros por ejemplo, si nosotros en una veterinaria vamos a pensar en establecer, por ejemplo, un agendamiento de citas y le vamos a dar la oportunidad a la gente de que establezca su cita, ¿no? Entonces, lo importante sería que cuando se establezca esa agenda para dar esa cita a la persona, pues entre más lleno de ayudas esté en ese espacio, 1000 veces mejor, porque la gente siempre se va a encontrar agradecida por esa situación. Entonces, en este video que nosotros vamos a desarrollar, quiero contarles también que este video es el primero de la temporada 4. Vamos a arrancar con una nueva temporada. La nueva temporada de este proyecto veterinario continúa porque es un proyecto muy extenso, pero buscaremos la manera y que Dios siempre nos ayude con ese propósito de poder llegar a cada uno de ustedes hasta los más recónditos lugares de este país, Colombia. Si pudiéramos llegar hasta las selvas, uy, sería genial. Si pudiéramos llegar hasta allá, ese sitio donde no existe conectividad, sería genial, muy chévere. Pero la idea que buscamos con esta temporada 4 es mejorar muchísimo esa parte del lenguaje conclutivo, es mejorar mucho lo del nivel de las ayudas, aparte de otras cosas que tenemos que tratar. Pero, por ejemplo, aquí, en materia de lo que vamos a mirar, tenemos que tratar muchas cosas todavía dentro de este proyecto tan grande, que lleva por ahora 240 y 29, son 269 videos que tenemos. Que, por cierto, para las personas que lo quieran tener todo, ¿no? Nosotros se lo podemos proporcionar, pero le aplicamos a eso un valor. Eso se lo decimos a ustedes en el correo electrónico. No vamos a volver a decir nada aquí a nivel del video porque pues no nos queremos ganarnos acá una sanción y hasta de pronto una censura de YouTube, porque YouTube parece que no le gusta que nosotros digamos nuestros precios en internet, para nada, porque piensan que los estamos intimidando, porque piensan que les estamos amenazando, porque piensan que les estamos coaccionando, bueno, qué sé yo. Entonces, lastimosamente, cuando eso pasa, ellos no le van a decir a uno exactamente en qué punto del video dijo usted eso, sino simplemente dicen, no, usted está cometiendo un error o una falta en las políticas de YouTube. Entonces, por tal razón, el video en el que usted está emitiendo eso, se baja, se rechaza, bueno, así. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que lastimosamente, ante esa situación, pues, nos toca omitir esta clase de cosas. Entonces, todo lo que esté relacionado con contarles a ustedes de lo que vale nuestro servicio, con contarles a ustedes de lo que vale nuestro contenido, todo se lo emitimos a ustedes por correo electrónico. Entonces, el correo electrónico siempre aquí será suquilla65@gmail.com. Y usted simplemente a través del correo suquilla65@gmail.com entra y allá nos puede escribir y pedirnos toda la información que desee.
Si no quiere eso, también puede entrar a nuestro sitio web, que es www.infoyayate.cf. Y allá también existe un botón que se llama regístrese. Entonces ahí usted entra, ahí usted escribe el nombre, escribe en el cuerpo del mensaje lo que nos quiera contar, o lo que quiera saber, o lo que quiera conocer más a fondo sobre Infoyayate. Si necesita precios, por favor ahí escribe, necesito precios, que me cotice, por favor, tal. Y nosotros inmediatamente, a la brevedad posible, vamos a contestarle rápidamente su mensaje, contándole pues lo que usted requiere, no más, ¿listo? Siempre vamos a estar muy altamente agradecidos con todos los comentarios que ustedes nos hagan llegar. Yo siempre he dicho algo muy importante, la gente siempre habla, denme buenos comentarios. No, aquí no hace falta que ustedes den buenos comentarios, ustedes también tienen que ser un elemento de crítica, porque nosotros estamos trabajando y pues de hecho la persona como Sandra Liliana Yaya Wilches, que lo ha apreciado directamente, como lo hizo en estos días, revisando por segunda vez el material del BET Project 3, temporada 3, yo revisé todos los videos desde el 001 hasta el 029. Y obvio, como tal, dentro de mí misma, escuchándome a mí, me puedo encontrar que hay errores. Hay momentos en que yo me quedo como pensando, bueno, aquí qué es. Tal vez de pronto cuando uno se queda pensando así, la gente dirá, ay, esta señora no sabe lo que está haciendo. No, no es eso. Muchas veces de pronto, tal vez en ese momento uno no tiene la solución y uno se queda como unos cuantos segundos divagando mentalmente, oiga, aquí qué viene, ¿no? Entonces, bueno, trataré de superar esas cosas como tal, porque yo sé que como ser humano pues no soy perfecto y claramente me doy al detalle de que tengo mis errores, que lo más chistoso es que cuando los miraba yo ya decía, ay Sandra, Dios, ya, o sea, es aquí, ¿no? O sea, uno ya lo sabía, hay momentos en que de pronto estoy escribiendo el lenguaje de programación y de pronto hay un momento en que en el código escribí algo mal y tal vez en ese momento yo pasé y no me di cuenta del error, pero bueno, me doy cuenta que luego después yo rectifico, ay, un miércoles aquí yo cometí un error, entonces regreso allá y corrijo, ¿sí? Es bueno siempre uno contarle a la gente que uno no es perfecto, es bueno siempre contarle uno a la gente que uno también comete errores como cualquier ser humano, no hacemos hechos mejor dicho, una eminencia, no lo somos. Nosotros nos volvemos eminencia con el tiempo. Bueno, otro punto importante, dentro de este video que se llama, vamos a ponerle un nombre a este video así, BET Project 4 001, y vamos a ponerle, bueno, hay una continuidad, porque nosotros todavía nos falta terminar unas cosas de la parte de vacunación. Nosotros llegamos hasta el punto donde hablábamos de la consulta, mostramos todos los botoncitos como quedaban, dimos algunos detalles muy interesantes sobre cómo a través de recibir el enfoque, programar los botones para que salgan con colores, programar los controles para que, digamos, a partir de cierto punto uno empiece a tabular, ¿no es cierto?, como un orden. ¿Qué más tenemos en materia de eso? La parte que tiene que ver con, bueno, con el manejo de los colores y todo eso lo dimos. Lo único que les digo a ustedes es que durante la temporada 3 de B-Project hicimos mucho trabajo con el método DAO. Fue excelente, fue interesante. Lastimosamente, el video número 11, que hablaba sobre la parte de citas y pagos y todo eso, no lo bajaron, porque decían que había un rato lenguaje intimidatorio, amenazante, bueno, eso fue lo que yo entendí según lo que me escribió YouTube. Posteriormente ellos me mandan a mí a llenar una encuesta con todas las de la ley, yo les doy respuesta y les destaco parte de mi insatisfacción, porque hay mucha insatisfacción a nivel de YouTube. No me siento satisfecha porque lamentablemente con YouTube yo pensé que iba a ser algo interesante el poder con ellos ganar, pero no gané. Entonces, ahí punto. Termino ahí porque no quiero decir más cosas. Entonces, bien, en esta temporada 4 estaremos hablando
de terminar el módulo de vacunación. Nos faltan cosas muy interesantes para terminar. Estaremos hablando inmediatamente del trabajo relacionado con la parte de las ayudas para que ese lenguaje conclutivo, o sea, esa parte que tiene que ver con las ayudas, pensando siempre en el usuario final, no importa la edad que sea, quede bien. Es importante. Damos un ejemplo de eso, porque yo sé que para las nuevas generaciones es importante pensar en todas esas cosas, y sobre todo porque uno también ha pasado por eso y se ha sentido en cierta manera como frustrado cuando esas cosas pasan, ¿sí? Frustrado porque, por ejemplo, uno, digamos, entró a un escenario y va a pagar algo y resulta que no, que uno va a pagar y le piden a uno es que una clave de internet, y su clave de internet tiene 9 dígitos y resulta que el sistema pedía solamente 8 dígitos, pero resulta que en el sistema no existía por allá un nivel de ayudas que decía: señor usuario, solamente aceptamos claves de internet de 8 dígitos, pero no le podemos aceptar de 9 o más de eso. Entonces uno queda, mejor dicho, frustrado, porque si usted iba a comprar algo muy interesante no pudo hacerlo. Otro, que iba a comprar, que iba, por ejemplo, a pagar el impuesto predial de su casa y lo va a pagar por internet por el sistema PICE, y resulta que usted va a entrar a la plataforma donde va a hacer el pago y resulta que la plataforma le sale a decir: estamos en este momento de mantenimiento, pero no le dicen cuándo se va a restablecer el servicio, no le dicen exactamente qué día se restablece el servicio, a qué hora exactamente se restablece, para uno poder continuar con el proceso. Entonces, esas cosas, la verdad, son impresionantemente importantes, y esas cosas no pueden quedar por allá en el olvido. Un software bueno debe contar con todo eso, siempre. Entonces, esas son las razones. Bueno, entonces vamos ahora a mirar aquí rápidamente algunas cosas que nos faltaron. Entonces, recordemos que ya estamos en la temporada 4, recordemos que este es el video número 001, este va a ser el PT, el PT05, CS, MOD viene de como de módulo, vacunación, ¿listo? Y aquí el tema que vamos a exponer ahorita en este momento es hablar sobre lo relacionado con el botón de guardar, ¿listo? Entonces, asimismo también vamos a trabajar un poquito del sistema DAO, buscando dejar algo importante aquí, que cuando uno genera un cambio en el registro, es bueno que la cosa quede escrita, porque muchas veces resulta que de pronto esta aplicación no la maneja una persona, la pueden estar manejando 10 personas, 20 personas, qué sé yo. Entonces siempre es bueno que quede resaltado quién es el responsable del cambio, y si algo queda mal, pues remitirse uno directamente a la persona que hizo el cambio, no vaya a empezar a juzgar a todo el mundo por lo que una sola persona hizo, no es el hecho. Y los sistemas hoy en día deben ser muy puntuales y muy precisos, demasiado precisos, porque a veces la gente dice: ay, pero es que la culpa la tiene el sistema. No, señor, nunca tiene el sistema la culpa la tiene el ser humano, quien está programando, punto. Bueno, entonces empezamos. Otro puntico importante que les quería contar es que, para que lo sepan, resulta que pues por una situación que me pasó a mí en días pasados, un virus entró en mi máquina, el ransomware, terrible, me transformó prácticamente todos los archivos de mi unidad en archivo LL00 y LLTT. Bueno, esa es la extensión que generó, pero era doble extensión, ¿no? Porque la extensión que tiene oficial más esa extensión, o sea, doble extensión. Traté de buscar en la internet alguna manera de solucionar el problema, pues para no perder tantos archivos, y lamentablemente se perdieron muchos archivos. La base de datos de BitProject, que tenía en ese momento hasta el día como 15 de mayo o primeros días de junio,
todo eso se me perdió. Entonces, por esa razón fue la situación de volver a mirar los videos desde el 001 hasta el 029, que ahí es donde les cuento lo que me di cuenta de mi persona. Y que pues obviamente pido excusas a la gente pues que de pronto lo notó. Yo soy un ser humano que me equivoco y cuando me equivoco, ay carambas, tengo que también bajar la cabeza y con humildad decirle a las personas, discúlpenme, dispénsenme si de pronto por uno de mis errores les hice perder tiempo. Bueno, entonces, se me perdió la información. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Volver a reconstruir la base de datos. Obviamente, pues no quedó, digamos, igual como el final del video 29, pero por lo menos hice algo interesante. Desde el video 008 hasta el video número 22, siempre les dije, cualquier cosa con respecto a esta información pueden remitirse al video 008 y allí descargar la base de datos porque curiosamente la base de datos que yo subí en el video 08 ya estaba prolongada, tenía información como hasta el video 22. Entonces simplemente en cada video yo lo que hice fue enunciar el detalle pues para que ustedes lo sepan y se remitan allí y puedan descargar la base de datos. Entonces, así lo hice y ya a partir del video 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ¿sí? Excepto el 26, el 27, 28 y 29, en todos ellos yo dejé un enlace para que puedan descargar la base de datos desde el momento de eso que vimos en el video. Entonces, el video número 29 tiene prácticamente lo que se hizo hasta el día de ayer. Entonces ayer era 18 de julio, entonces ahí está consignado lo que se hizo hasta el día 18, hasta el día de hoy, 19 de julio del año 2022, para que la puedan descargar. Y a partir de ahí, pues con eso ustedes siguen trabajando conmigo y contando pues que lo que no entiendan me puedan contar y me puedan decir, mire, Sandra, ingeniera Sandra, profesora Sandra, bueno, como me quieran decir. Me haga llegar sus respectivas inquietudes o solicitudes a mi correo electrónico o a través de la web www.infoyayate.cf y pues las solucionamos inmediatamente dando respuesta a lo que usted necesita. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en esta aplicación de BetProject, en la que ya entramos prácticamente a la temporada 4, ¿sí? Ahí está. La dejé abierta para que la banda de opciones que siempre solemos utilizar quede abierta para que podamos modificar más rápidamente las cosas. Mi idea está en que este primer elemento que estamos presentando aquí, pues sería bueno arreglarlo un poquito, ponerle aquí la imagen que representa a BetProject, ¿no? De pronto aquí ponerle nivel de ayudas, yo no lo expresé nunca en ninguno de los videos del 001 al 029, nunca expresé la situación de poner aquí una ayuda en este cuadro, en este formulario, entonces hacer eso. Igualmente también cuando estamos trabajando, por ejemplo, aquí digamos en la elección del usuario para trabajar, ¿sí? Ahí el usuario sigue siendo Jiménez Carlos y la clave para entrar siempre va a ser 1, 2, 3. Cuando estamos entrando aquí en el menú principal, entonces en materia de los usuarios, de pronto sí cambiar un poquito la parte que tiene que ver aquí con la parte de la consulta, por ejemplo este botón de ayuda a retirarlo y más bien poner aquí un cuadro amplio, cosa de que cuando yo pare el botón aquí, cuando yo mueva el mouse acá a esta zona amiga, elija acá el usuario por el cual quiera consultar y acá cuando pare en este botoncito, entonces salga, este botón es para que pueda salir del formulario, punto, ¿no? Entonces para retirar esto, entonces esas son cositas que también vamos a hacer ahí, en ese punto. En cuanto a la parte de Jiménez Carlos, nosotros acá, en lo que respecta a la parte de vacunación, hice un cambio en el cual, por ejemplo, cuando se está agregando el registro de vacunación, decía AD Vacun, Becun, entonces hay como una repetición ahí, entonces no, decidí mejorarlo así, AD Rec, Vacun, queda mucho más fácil. Si vamos a hacer un cambio,
Entonces, en vez de decir la palabra CD, entonces simplemente ponemos AC, que significa actualización. Entonces, actualizar, registro, tal cosa. Entonces, eso sería también interesante ahí. Bueno, cuando vayamos a hacer esa parte. Bueno. Otro punto importante también que vale la pena también mostrar y arreglar un poquito eso, porque yo sé que de pronto por mi falla quedó la parte así y pues eso no debería ser así. Pero por ejemplo en el caso de los servicios, en el caso de la agenda, donde dice adiestramiento, donde dice agenda, donde dice aquí agendar, agendar, y aquí dice menú, por ejemplo. Aquí donde dice programa agenda, ¿no? Programar agenda. Entonces, aquí en este punto también sí es muy indispensable, ¿no es cierto? Poner presente algo importante, porque de pronto la gente no lo sabe. Entonces, cuando se habla de programar agenda, pero ¿la agenda de qué? ¿De quién? ¿Sí? Entonces, eso es importante definirlo. Cuando estamos en este elemento, también es importante poner ayudas acá, porque acá que viene Michael, ¿ellos quiénes son? ¿Sí? ¿Quiénes son ellos? Pues ellos son paseadores, ¿no? Entonces, eso también es importante contarlo. Que si, por ejemplo, nosotros vamos a hacer, por ejemplo, la programación de una agenda, ¿sí? Entonces, podamos decirle un poquito más al detalle. Pagos por mascota. Aquí, por ejemplo, los pagos por mascota son en el concepto de los clientes lo que ellos han pagado por los servicios que esta veterinaria les ha prestado. Entonces, pues es importante ahí también resaltar ese concepto, ¿no? Porque aquí dice pago por mascota, pero de pronto queda uno como perdido porque dice pago por mascota, pero ¿de qué? Que se le paga al adiestrador o se le pagó o que recibimos del cliente. Entonces, esas cositas son importantes manifestarlas para entender esa parte, para que no quedemos como tan perdidos en ese punto. Entonces, las ayudas son muy elementales, son necesarias, indispensablemente. Bueno, entonces eso por un lado. Acá, entonces, bueno, salimos de acá. Cuando nos vamos a la parte de la vacunación, aquí en los medicamentos, bueno, los medicamentos no tenemos tanto, en la vacunación, ¿no? Acá, este es el panel como quedó en la vacunación, o sea, ya estaba hecho, pero yo le hice unas cositas ahí interesantes. Dentro de este que tiene que ver con la parte de la consulta, hice algo especial que no lo expliqué en ningún video, ¿sí? Pero no se preocupen, yo lo explicaré. Que es cuando yo paso el puntero, por ejemplo, acá, yo lo muevo, ¿no? A mover el mouse. Cuando muevo el puntero justamente donde dice ID veterinario, pues ya aparece allá el nombre del veterinario, ¿de acuerdo? Este otro punto, pues ya viene ya listo porque sencillamente una consulta tiene ya sus datos, que son el nombre del dueño y el celular, pero yo los había manejado como etiquetas. La otra parte que también arreglé un poquito fue que, por ejemplo, cuando nosotros vamos aquí a darle un clic, digamos acá, voy a proceder a editar el registro, entonces ahí escribo B20221 y le doy un enter y otro enter, entonces ahí aparece todo en color verde, pero entonces me faltó explicarles que aparte de que ese espacio que está ahí está manipulando el tap index, ¿no es cierto? Este es el 0, este es el 1 y este es el 2. Entonces, que cuando yo le doy aquí un enter, entonces ya al momento de recibir el enfoque en observaciones, ya automáticamente aparecen los botones que están acá, que son el botón de deshacer y el botón de guardar los cambios. Entonces, el botón de deshacer, en lo último que se vio en el video 29, están presentándose los detalles de ese botón, lo que hace y toda esa cosa, pero faltó la parte de guardar cambios. En el punto de guardar cambios, el botón aparece con el color amarillo, con el color verde en su fondo, pero pierde contraste con respecto al texto, entonces ahí se agregó una nueva instrucción que se llama Forecolor para darle un color al texto, para que cuando uno lo pueda ver, el color quede claro, ¿no? Visible. Entonces la idea es que
cuando nosotros hagamos el cambio inmediato, aunque yo sé que él ya hace los cambios, ¿no es cierto? Pero como para el usuario, ¿no? Más para el usuario, hay que tener presente eso, más para el usuario, pero también para dejar un rastro de lo que el usuario hizo. Entonces, que cuando se diga guardar el cambio y al hacer un clic, en ese momento el sistema guarda, pero también va y reescribe en acceso a usuarios el detalle de que hubo una actualización en ese registro y precisamente en esta parte del dato de la vacunación, ¿de acuerdo? Ahí, en ese punto. Entonces es muy importante que ahí, pues cuando quede el dato, eso también quede consignado allá de que se hizo, ¿no? De que hubo un cambio. Con eso en un momento determinado, si uno necesita hacer una consulta, yo quiero saber todos los AC con respecto a Becun, cuántos fueron en el día, el sistema me pueda reportar, mire, fueron tantos, todos estos, ¿no es cierto? Y así yo tenga una idea y pues si algo pasa, yo tengo posibilidades de dirigirme directamente a la persona que lo hizo y no estar allá como globalmente echándole la culpa a todo el mundo. Si yo le echo la culpa a todo el mundo, ¿por qué pasa eso? Porque sencillamente mi software no lo estoy haciendo correctamente. Me está faltando muchas cosas y entre ellas una muy importante es la parte que debe existir entre esa relación, esa armonía entre el usuario, el sistema y todo lo que pasa con respecto a él. ¿Ve? Entonces ahí es importante esa parte. Bueno, entonces, para poder hacer eso, necesitamos editar este formulario, ¿no? Este formulario tenemos que editarlo y tenemos que hacer ese respectivo cambio en donde dice guardar cambios, hacer ese respectivo cambio. Entonces tenemos que hacer uso del método DAO. Entonces como nosotros ya tenemos algo ahí, nos puede servir, por ejemplo, lo que usamos en el formulario de la vacunación. Ahí, cuando nosotros hicimos el manejo del formulario de la vacunación, ahí pudimos trabajar el método DAO. Entonces podemos de ahí coger y copiar información y pegarla en este formulario y simplemente modificarla respectivamente para que nos quede ok, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a cerrar aquí todo esto. Entonces aquí vamos a entrar en vacuna, ahí está. Entonces en FM y G vacuna, ahí tenemos una información que necesitamos. Vamos a ir a ver código. Entonces al darle ver código, esperamos unos segundos, él nos activa inmediatamente ya el editor de Visual Basic y vamos a tomar la información que se encuentra escrita allí. Entonces vamos a tomarla desde este if. No mentiras, desde acá, desde private sub, todo esto vamos a tomar hasta aquí, ¿listo? Sacamos una copia de eso y esa copia, así, nos la vamos a llevar para el FMCS vacuna y lo vamos a colocar aquí en el botón de guardar cambios. Este botón de guardar cambios se llama el comando 92. Entonces aquí en el diseño vamos a la hoja de propiedades, nos remitimos a eventos, nos remitimos a donde dice hacer clic, ahí nos remitimos, hacemos un clic, generamos el código, le damos a aceptar y entonces ahí lo que vamos a hacer es pegar. Ojo, cuando vamos a pegar hay una parte que tenemos que borrar, ¿no? Que es el private sub de lo que viene y el end sub de lo que viene, ¿no es cierto? Porque si no lo quitamos, pues nos queda un error ahí. Entonces, aquí abajito, este end sub se lo retiramos y el que está arriba, ¿sí? Acá, este que dice private sub btn guardar, también se lo retiramos. ¿Listo? Ahí lo retiramos. El mensaje que está escrito ahí lo podemos dejar ahí. Este procedimiento es para guardar en la tabla y en usuario de la acción. Eso lo podemos dejar, eso no tiene ninguna molestia ahí. Aquí tenemos presente una sentencia condicional y la sentencia condicional va desde acá, desde este if. Aquí tenemos su else y acá tenemos su end if. ¿Listo? Entonces ahí está. Bueno. Entonces, el mensaje que dice allá dice, guardar este registro de vacunación para control. Entonces, esto cambiémoslo, guardar este registro. Entonces, guardar, ahí, ahí, puede ser ahí. Guardar cambios en este
registro, coma, prosigue, ¿sí? Y hay una interrogación, ¿listo? Luego viene, cerramos con comillas, coma, bebe yes no, coma, título BT, abre paréntesis, cierra paréntesis, igual bebe yes then. Entonces aquí usamos la instrucción que dice salvar la información. Este término que habla sobre el llamado de un elemento que usamos en la anterior, eso lo borramos porque no lo requerimos ahí. Entonces, un mensaje importante que diga su registro se guardó exitosamente. Este término que dice acá el contador tal cosa, esto no lo vamos a tomar en cuenta. Esto lo quitamos y acá simplemente esto de acá lo subimos. Este símbolo de ampersand también lo retiramos, acá le ponemos una coma, ahí, entonces queda BB information, título tal, y acá esta parte de acá, todo esto lo quitamos, ahí todo eso lo quitamos, título BT, bueno. Entonces, a partir de ahí, se inicia el proceso del método DAO. Entonces, aquí en el método DAO, entonces nosotros tenemos que dejar presente algo importante. Bueno, como nosotros estamos salvando aquí esto, tenemos que también tener otra cosa en cuenta. Le vamos a decir aquí do cmd run command accmd select record accmd select record, ahí está, ¿sí? Porque es importante definir en ese momento cuál es el registro que estamos tocando. Ese registro que estamos tocando tiene un dato, entonces acá le vamos a decir así. Como nosotros ya tenemos un dato presente para el efecto de las variables, entonces la parte que tiene que ver con BP, llave id cum, ¿sí? Podríamos nosotros crear una nueva variable para que no interfiera en ningún momento con otras, la podríamos crear. Entonces hacemos lo siguiente, vamos aquí a salir un momento, de aquí vamos a salir un momento, vamos a grabar hasta aquí lo que tenemos un momento, y salimos, y vamos a entrar aquí a públicas, ahí está, y ahí entonces dentro de la parte de vacunación aquí, ahí estamos. Entonces nosotros ya teníamos una BP llave ID cum, pero como les digo, para no estar interfiriendo en los procesos, creamos otra variable, public BP llave ID bcum AC. ¿Qué significa AC? Actualizar. As string, ¿listo? No más. Eso es todo lo que necesitamos, no necesitamos aquí crear ni función ni nada. Recuerden que las funciones solamente se crean cuando estamos en la función de usar una consulta de selección o de actualización o de anexo o de eliminación. De resto, para nada más. Bueno, listo. Entonces aquí cerramos. Entonces volvemos nuevamente acá a vacuna, ahí, vacuna, y acá volvemos otra vez a editar, vista diseño. Volvemos aquí al botón aquí de guardar cambios, le decimos hoja de propiedades, ficha, eventos, propiedad, al hacer clic, procedimiento de evento, cargamos. Entonces acá, después de decirle 2md.run, accmd, entonces ahí le decimos lo siguiente, bp, llave, id, bcum AC, igual a qué. En ese momento entonces sería me.id vacunación, id vacunación, ¿sí? id vacunación, aquí lo tenemos, ¿sí? id vacunación. Me.id vacunación, o sea, este dato que se guarda ahí corresponde a la llave, esa que dice B vacun tal cosa, ¿no es cierto? Listo, no más. Entonces, ahí está.
Después viene el mensaje que dice su registro se guardó exitosamente, BB Information, título, listo, ok. Entonces ahí está. BP llave I de vacunas, listo. Entonces entramos en el método DAO, activamos la base de datos, activamos el record set, la primera tablita que tiene que ver con mi usuario, la segunda tablita de RS2 que tiene que ver con mi usuario de acceso. Vamos aquí y mandamos, envía el cursor al último registro diciéndole rs2.movilas. Luego le damos aquí RS2. Aquí todos estos RS2 que siguen adelante son enunciaciones de la tabla M usuario acceso, ¿de acuerdo? Entonces el primero va con un punto porque vamos a adicionar un registro. Los siguientes van acompañados de un símbolo de exclamación cerrado, nombre del campo que tiene esta tabla, y aquí seguidamente los nombres de las variables que hemos estado usando. Estas variables que están aquí al principio, las primeras tres, son parte del formulario de la bienvenida, ¿no es cierto? Y otro que dice hora de acceso también nace del formulario de bienvenida, NBP, BP, NB perfil y BPAS también son del escenario de la parte inicial cuando entramos. Entonces, ¿qué es lo único que de pronto aquí cambia? Entonces, lo que decíamos acá, ya no será AD, sino será AC. Entonces, AC, pero en mayúscula, ¿no? Entonces, AC. Entonces, AC viene de ser actualización, registro. Y acá, entonces, será BP llave I de vacun y ahí le ponemos AC. ¿Sí? O sea, para que quede eso ahí listo. Sigue con el escenario de mascotas porque estamos dentro de esa parte grande, ¿no? Mascotas, bueno. Lo demás, igualito como esta, no se hace ninguna modificación. Seguimos bajando aquí, cerramos los record set, limpiamos los record set. En el mensaje que hice aquí después de else es para decir, bueno, en tal caso que usted diga que no quiere guardar, entonces el sistema va a decir, no se procesó el cierre de ese registro, entonces no se procesó el cambio de ese registro, ¿sí? Ya con eso se le está diciendo a la persona, no hubo ningún cambio, no se preocupe. Listo. Se cierra el formulario y ese quiere decir termina ahí. Y el INDIP. Eso es todo. Entonces, esta parte que está aquí es todo lo que se refiere al cambio cuando nosotros estamos haciendo ese proceso a nivel de guardar los cambios de esto. Entonces, es importante que esto quede escrito en la tabla de acceso a usuarios para que siempre, cada vez que nosotros nos remitamos a buscar conocer qué fue lo que hicimos en nuestra base de datos, todo se pueda desde allí inmediatamente saber. Listo. Entonces, hasta ahí prácticamente ya tenemos esa primera parte montada. Entonces vamos a guardar acá. Antes de salir de acá, entonces les mostraba. Vamos aquí donde habla del botoncito este, aquí. Del botón que tiene que ver con observaciones. Entonces, en el video 29 les mostramos cómo se activaba el visible verdadero para estos elementos. Allá estaba mencionándose el número 78 y 79, aquí quedó como 223 y 92. Se le ponía un color rojo al botón que era de deshacer y se le ponía un color verde al botón de guardar cambios, pero como les dije, el color del texto quedaba en amarillo, entonces se pierde mucho, entonces le ponemos el color negro. Entonces le decimos me.comando92.fore color igual bb black. ¿Listo? Esa parte. Bueno, ¿qué otra cosita más hay? Con respecto a la parte de en el momento en que nosotros destinamos a activar la parte de la conclusión de la clave. Cuando la clave se activa, entonces simplemente primero enunciamos acá me.fetapply.tapIndex igual 0, me.fedprox.tapIndex igual 1, me.obs.tapIndex igual 2. Luego entonces desbloqueamos los campos de fedproc y fedapply y obs. Y luego los colores que se le ponían verde para el fedproxy, para apply y para obs. Y por último, se acciona un set focus para fedapply, para que el cursor de una vez
caiga directamente en esa parte. Bueno, eso era todo lo que prácticamente yo dejé de explicar allá en ese video y lo estoy explicando acá para que no haya ningún problema. No es nada más, entonces cerramos acá, entonces démosle aquí para probar cómo nos quedó, ¿listo? Cómo nos quedó esa cuestión. Entonces acá vamos a decirle clic, vamos a cerrar, clic derecho, vamos a cerrar acá, guardamos. Entonces aquí vamos a decirle inicial, ahí está. Bueno, entonces acá vamos a ir aquí a donde dice Jiménez Carlos, le damos un enter, 1, 2, 3, listo. Inmediatamente entramos aquí en mascota, vamos aquí a vacunación, vamos aquí a menú. Entonces cuando vamos a entrar aquí a hacer la edición, entonces vamos a buscar uno que tengamos que editar, así que haya quedado con algún dato incompleto. Por ejemplo, vamos a revisar el siguiente registro, me quedó vacío. El siguiente está bien, el siguiente está bien, el siguiente está bien, el siguiente ahí por ejemplo termina. Entonces, el que quedó vacío fue el 4, es el que vamos a operar. Entonces aquí en donde dice editar, entonces le vamos a poner aquí, proceda a editar registro, sí. Listo, entonces vamos a ponerle aquí BET 20221, enter, entonces ahí le damos otro enter, ahí quedó. Entonces dése cuenta que nuestro cursor queda parpadeando en la fecha de aplicación. Entonces aquí le vamos a decir control shift y punto y coma, perdón, control shift y coma. Ojo, control shift coma, ¿sí? Esas 3 teclas al tiempo son para traer la fecha del día de hoy. Bueno, le damos un enter y vamos a escribir una fecha próxima. Entonces vamos a anotar la fecha del día 19 de agosto del 2022, ¿listo? Le damos un enter. Cuando le damos un enter, obsérvese que aquí el espacio que está después de ver anexos, mire lo que va a pasar ahí. Entonces ahí se prenden los 2 botones, ¿no? El de deshacer y el de guardar cambios. Entonces acá vamos a poner, entonces, este registro le faltó el ID, vacuna, nombre, dosis, bueno, fecha, listo. Ok, entonces, cuando le doy clic acá en guardar cambios, pregunta, ¿guarda cambios en este registro? ¿Prosigue? ¿Sí o no? Entonces, si yo le digo no, pues simplemente no hizo nada y se sale. Si yo le digo sí, entonces él me dice, su registro se guardó exitosamente, aceptar. Entonces ya quedó. Si yo salgo en este momento de acá, y salgo de acá, y salgo de acá, y me meto aquí en usuarios, y voy a entrar aquí a la consulta, y le digo Jiménez Carlos, entonces ahí aparece mi registro, mira, ahí está. Entonces, mascotas, dice AC, REC, BECUN, 2201004. ¿Eso qué quiere decir? Que sobre las 10:40 de la mañana del día 19 de julio del 2022 se hizo el cambio respectivamente. Entonces, así de esta manera nosotros poco a poco vamos dándole más formita a esto. Entonces, ahí está. Bueno. Otro punto importante, entonces, esos cambios que tenemos que hacer respectivamente aquí. Entonces, en este caso aquí cerramos aquí el formulario, acá. Entonces, lo que tenemos planeado hacer de esos cambios, los vamos a hacer, pero los vamos a hacer en el siguiente video. Entonces, yo voy a dejar hasta aquí, ya les pude contar un poquito la historia de lo que queremos hacer, la invitación formal que le hacemos a todos los suscriptores, que en este momento son 2.960, más o menos están entre 65, pero a veces van y vienen, ¿no? Pero yo sé que hay mucha gente que con este contenido está contenta, y hay mucha gente que promete también en el futuro comprar este material, porque es un material excelente, un material que le va a ayudar para muchas cosas. En los días anteriores, un señor de Chile, de nombre Jorge, me escribió que necesitaba algo relacionado con hacer una suma, ¿no?, de los valores para poder manejar algo. Yo aquí le muestro a ese señor Jorge algo interesante aquí en servicios, para que lo pueda ver aquí en agendar, aquí en menú, aquí donde dice pago por mascota, por ejemplo. Ahí podemos ver algo muy interesante, mira, ahí está.
Por ejemplo, todos estos valores que están aquí es una suma, que si aquí vemos, aquí dice el total de la suma y la cuenta de los registros que hay acá. Entonces, este espacio que dice consulta, servicios, agenda por mascota, le puede servir como una guía para que haga las cosas correctamente. Ahí está. Solamente es cuestión de editar el diseño del formulario y mirar cómo fue lo que se hizo acá con respecto a la función suma y cómo se tomó aquí este concepto. Yo le decía a él que pues descargara la base de datos que estaba en el video 008, pero si lo quiere a la fecha del día de hoy, pues puede remitirse al número 029, allá la puede descargar, ¿de acuerdo? Bueno, listo. Entonces, eso. Hacemos más cambios porque es indispensable seguir haciendo más cambios. Hay que seguir haciendo más cambios. Bueno, cerramos acá. Cerramos acá. Y hasta aquí terminamos este video. Quedamos enormemente agradecidos con cada uno de ustedes que nos acompañen siempre, que nos sigan en estos escenarios de aprendizaje. Y para nosotros siempre será algo satisfactorio poder decir hoy por hoy que hemos ayudado a muchos colombianos en este país para que puedan crecer y que seguimos ayudando a muchos colombianos para que crezcan en este país. Recuerden que el gobierno de Colombia, en la administración del presidente electo, que le faltan unos cuantos días para posesionarse, que es el día 7 de agosto del año 2022, afirma y dice muchas cosas con respecto a la programación y tiene concebida la idea, porque la quiere ejecutar, y es que en los colegios de Colombia se pueda establecer la posibilidad de que los jóvenes del grado 11 puedan enseñar programación, incluso en el servicio, ese que llaman el servicio obligatorio para los muchachos que quieran la libreta militar, en vez de ir a estar allá cargando con un fusil, ¿por qué no más bien cargar un cuaderno o una computadora para enseñarle a la gente a programar o enseñarle a la gente a usar las APPs, enseñarle a la gente cómo se maniobra, por ejemplo, la APP de David Plata, de Nequi, cómo trabajamos, por ejemplo, las cuentas de Bancolombia a la mano, cómo, por ejemplo, podemos enviar, cómo podemos pasar plata, cómo podemos pagar un servicio, cómo podemos recargar un celular, cómo podemos sacar plata en un cajero electrónico, tantas cosas que se necesitan enseñar a la gente que la gente no sabe, que la gente espera, que cómo se agenda una cita para pedir, por ejemplo, una cita a una EPS, para pedir cita a COESA, para pedir una cita, por ejemplo, para ir a sacar el pase o para ir a conseguir una duplicación del pase, cosas de ese tipo. Tanta cosa que hay para aprender y todas las cosas, son muchas de ellas que las conocen los muchachos que en ese momento están en esos grados. Y esta parte, este programa ayuda mucho para todos estos jóvenes que quieran realmente aprender a programar. Esta es la base, esta es la estructura. Yo pienso que a partir de aquí, el entendimiento que tengan con Python será excepcional, ¿sí? Será genial, será sorprendente. Entonces ahí les queda la invitación, amigos, amigas. Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Hasta pronto.